Hola a todos, hoy voy a hablaros de cómo se hizo todo lo relacionado con el vestuario de la trilogía clásica de Star Wars, es decir, los atuendos y complementos de los episodios 4, 5 y 6. Empezaremos conociendo a los principales diseñadores de vestuario. El ilustrador de producción Ralph McQuarrie, dibujante que había trabajado para Boeing, fue fundamental a la hora de dar con el diseño no solo del vestuario, sino de toda la película. Lucas le contrató como primer artista conceptual por recomendación de Hal Barwood y Matthew Robbins. Sus dibujos fueron la base para los demás efectuados por cada uno de los diseñadores del resto de departamentos. Aun con todo, Ralph considera que Lucas merece gran parte del crédito en cuanto a diseño y que él solo plasmó su visión. El británico John Molo fue el máximo responsable del vestuario en los episodios 4 y 5. Se podría decir que nació para ello porque a los 6 años, tras ver su primera película en el cine, Clive de la India, en 1937, lo primero que hizo al llegar a casa fue diseñar un traje para el rey Jorge II. Le apasionaron los uniformes militares del filme, algo que le venía de familia porque tanto su padre como sus hermanos eran coleccionistas de ellos. Cuando por fin consiguió un puesto de trabajo como asesor técnico en La Última Carga de 1968, decidió seguir aquel camino en vez de dedicarse a la ingeniería civil como sus parientes. Disfrutó mucho obteniendo los más de 3.000 uniformes para los extras, entre otras tareas. Más tarde, cuando Lucas quiso fichar a Milena Canonero por su labor en Barry Lyndon de 1975, esta, ocupada, recomendó a Molo, su asesor técnico en aquella, y el británico acabó ganando el Oscar por el episodio 4. Su discurso, que le costó varias noches en vela, fue el siguiente. Como podéis ver, los trajes de Star Wars son más trozos de fontanería y de ingeniería general de automóvil que trajes. De todas formas, le doy las gracias a George Jaggeri y particularmente al departamento de vestuario, especialmente a Ron Beck y a todos vosotros por concederme este tributo tan feliz. Muchas gracias. Según John, para ser un buen diseñador de vestuario era necesario entender lo que quería el director, discutir los bocetos con él y terminar el proceso en el tiempo y el presupuesto previstos. En el caso del episodio 4, por ejemplo, dispuso de unos $200.000. Casi la mitad se lo llevaron las armaduras de las tropas de asalto. En cuanto a sus tareas, a grandes rasgos eran estas tres: obtener el aspecto final de los trajes, supervisar la creación, el alquiler o la compra de los diferentes elementos de los mismos y vigilar el mantenimiento de todo ello, es decir, la limpieza, el planchado, etc. Otro diseñador clave fue Nilo Rodis Yamero, que trabajó en los episodios 5 y 6. En el primero se encargó de dibujar vehículos principalmente, mientras que en el segundo pasó al departamento de vestuario animado por el director Richard Marquand. Obtuvo el puesto tras superar una prueba de 2 semanas ante Lucas. Comentó que le costó aceptar la propuesta del episodio 5 porque hasta aquel entonces solo había dibujado coches y vehículos militares. George le convenció diciéndole que se centrara en diseñar cosas intangibles y que se olvidara del cine porque para eso ya estaba él. Luego, en el episodio 6, le costó imitar a Molo. Sus diseños tenían el aspecto correcto y además cumplían la máxima de Lucas, no llamaban la atención de manera innecesaria. Por último, habría que citar a Aggie Rogers, elegida porque había trabajado de diseñadora en American Graffiti y porque había diseñado vestuario para teatro en San Francisco. Fue la máxima responsable de los trajes y complementos del episodio 6. Formó un grupo con artistas de las 2 cintas previas con el objetivo de conseguir diseños que encajaran con aquellas. George acudía a diario a contarles las novedades de los demás departamentos y a inspirarles con sus ideas. A Aggie le encantó trabajar con el cineasta de Modesto porque le hacía sentirse muy relajada. El cineasta estuvo tan pendiente del vestuario como del resto de apartados. Solía acudir de forma diaria o semanal al departamento para revisar los diferentes bocetos y maquetas. Sus normas fundamentales fueron las siguientes. En primer lugar, debía pasar desapercibido. Quería que la audiencia atendiera a la historia, no a los trajes. Por eso propuso un estilo casual y americano, como del oeste, para los rebeldes, y uno militar con aire germano para los imperiales. Los colores fueron elegidos por Molo. Quería evitar los colores brillantes a toda costa porque daban lugar a un aspecto chapucero. Así, otorgó los tonos beige, tierra y blanco a los rebeldes, y el negro y el gris a los imperiales, salvo a las tropas de asalto.
En segundo lugar, Lucas exigió que nada de botones ni cremalleras, algo lógico para un entorno tan futurista. Esto obligó a los diseñadores a ocultarlos en los pliegues o en la espalda de los atuendos. Y en cuanto a inspiraciones, Molo tomó ideas del cine japonés, del de ciencia ficción y del de aventuras de los años 30. A Lucas le pareció estupendo y sugirió además un libro de Tintín. Los trajes de Star Wars no corrieron a cargo únicamente del departamento de vestuario, las partes rígidas eran responsabilidad del departamento de arte. Es el caso, por ejemplo, de las armaduras de las tropas de asalto o del casco de Darth Vader, obras del escultor Brian Muir. Las máscaras y cabezas de alienígenas, por su parte, recaían en el taller de criaturas. Aquí habría que destacar a Stuart Freeborn, famoso especialmente por haber creado a Yoda y Jabba el Hutt. Por otro lado, un grupo de utileros confeccionaron ciertos complementos, como cinturones, cajas pectorales, etc. En alguna ocasión también colaboró el departamento de efectos especiales. Joe Johnson, futuro director de películas como Cariño encogido a los niños de 1989 o Jumanji de 1995, fue uno de sus miembros más relevantes. Aquí se hicieron, por ejemplo, las lentes del casco de Darth Vader a partir de unas gafas de esquí y el cierre de lengüeta para enganchar la máscara al casco. A todos estos departamentos de Industrial Light and Magic habría que añadir empresas externas. Bermans and Nathans fue una de las más relevantes. Considerado el mayor fabricante de vestuario del mundo, con sede en Inglaterra, proporcionó los elementos blandos de buena parte de los trajes, por ejemplo, las prendas interiores, los guantes, el sobreveste y la capa de Darth Vader. Dado que el presupuesto de la primera entrega era reducido, se solicitó la fabricación para alquiler, de modo que más tarde, cuando llegó la hora de realizar el episodio 5, no se pudieron recuperar muchos de los atuendos. Esta eventualidad, sumada al hecho de los altos precios de la firma británica, llevó a Lucasfilm a contratar a sastres y proveedores a partir de entonces. No prescindió por completo de este tipo de fabricantes, pero ahorró mucho dinero con la táctica. La forma en que se fabricaban los trajes dependía obviamente de los materiales de los que se componían cada uno de ellos. Ahora bien, generalizando, había dos métodos principales. Por un lado estaba la técnica de drapear, que consistía en envolver con muselina, que es una tela poco tupida de algodón, seda u otro material, un maniquí con las medidas del actor o actriz que llevara el traje, luego se dibujan las líneas de corte, y por otro lado estaba la técnica de sacar un patrón, en la que se trazan las líneas de corte en plano con las medidas del intérprete. Es un sistema más preciso que el anterior, pero lleva más tiempo. En cuanto a las partes rígidas, confeccionadas por los escultores del departamento de arte, se realizaban habitualmente de la siguiente manera. En primer lugar, se esculpía la pieza o el atuendo en arcilla. Después se obtenía un patrón en madera. En tercer y último lugar, se sacaban moldes de fibra de vidrio o plástico. Si se trataba de un protagonista, como por ejemplo C3PO, se obtenía previamente un molde de escayola del actor o actriz en cuestión. El departamento de vestuario también se encargó del mantenimiento de todas las creaciones. Por ejemplo, las piezas del traje de C3PO y las de las tropas de asalto se solían caer cuando los intérpretes se sentaban, de modo que varios auxiliares se encargaban de ponérselas de nuevo en pleno rodaje o al final de cada día. Se tiraban un par de horas usando disolvente para enganchar las tiras elásticas y así montar las armaduras de nuevo. Otras veces era necesario ensuciar más los trajes, plancharlos, lavarlos, etc. En un principio, Molo había pensado en aplicar un estilo Tarzán con un gran escote, pero Lucas quería que fuera muy conservadora. Se optó entonces por un aspecto de monja, pero con medidas amplias para poder rodar la acción con comodidad. La prenda, confeccionada en crepe de China, una seda ligera y el material más caro de todos los utilizados en el episodio 4, y acompañada de un cinturón de corte medieval, fue del agrado de Carrie Fisher. Al mismo tiempo, se cumplía la máxima de George de evitar llamar la atención con el vestuario. Solo el peinado, obra del departamento de peluquería, se salió de la norma porque era de todo menos anodino. Se mezcló el estilo Art Deco con el hindú para encajar con los diseños de la ciudad de las nubes, caracterizados por tal mezcla. El top, los pantalones y el cinturón constaban de la misma seda crepe de China empleada en el episodio 4. El bordado de la capa conllevó infinidad de horas de trabajo porque se hizo a mano. También se tiñeron los zapatos para que fueran a juego, así como se añadió un grueso canesú acolchado para que sirviera de contrapeso de la capa transparente.
Aunque no lo parezca, fue el atuendo más complejo de todo el episodio 6. Joe Johnston, el mago de los efectos visuales, fue su diseñador. Una vez quedó satisfecho con su boceto, realizó una maqueta sobre el típico muñeco articulado de madera empleando piezas del departamento de arte. El resultado final se componía de un kimono de ante marrón, una chaqueta de algodón con mangas de ante, un pañuelo para la cintura con cordón de ante y un pantalón de cuero con polainas de ante. La capa de monje de un hombro se añadió para que recordara a Boba Fett y en consecuencia dejara claro que se trataba de un cazarrecompensas. El casco por su parte supuso el mayor reto de la película para Nilo porque tuvo que recortar trozos y añadir capas hasta que dio con el aspecto deseado. Los toques finales corrieron a cargo de otros integrantes del equipo. Un artesano añadió cuero, un ingeniero instaló iluminación electrónica y un artista añadió una capa de pintura para envejecerlo. A todo esto hay que añadir dos guiños. Puede verse 1138 en color rojo en el lateral derecho y la nariz está inspirada en la que caracteriza a los Tusken. Richard Marquand, el director del episodio 6, fue quien propuso que el personaje de Carrie Fisher vistiera un traje de esclava a raíz de su captura por parte de Jabba el Hutt porque consideraba que la actriz era muy sexy. Nilo Rodis-Yamero y Joe Johnston se mostraron a favor de la idea, no así Lucas. Creía que nunca conseguirían convencer a la actriz. Sin embargo, para su sorpresa, Carrie aceptó porque quería mostrar una versión más adulta de la princesa. Finalmente se acabaría arrepintiendo porque resultó muy incómodo de llevar. Si bien se diseñó para que pareciera metálico, el famoso bikini estaba realizado en poliuretano flexible, mientras que los elementos esculturales constaban de espuma de poliuretano anaranjada. A su vez, el utilizado por la doble de Fisher, Tracy Edon, era de látex para ser más blando y flexible de cara a las secuencias peligrosas. El sujetador se moldeó con cera sobre un armazón de alambre flexible y se guardó en una nevera. Luego, Carrie se lo debía poner para que el calor corporal le diera la forma definitiva. Nilo sudó lo suyo cuando la actriz le pidió que fuera él quien se lo pusiera. Le puso muy nervioso aquella situación. Desvió la mirada todo lo que pudo porque no quería verle los pechos. Se acabaron realizando 3 de estas prendas al coste de $8.000. Sin embargo, el resultado no convenció demasiado a los cineastas. Consideraban que no había quedado todo lo ajustado que debiera porque la intérprete había perdido 14 kilos para estar en forma de cara al rodaje. El público también se mostró en contra del atuendo en buena medida. No fueron pocas las madres que llamaron a las oficinas de Lucasfilm para quejarse por el empleo de un diseño tan provocativo. Esto derivó en que se limitara su exposición por un lado y que no se fabricara ninguna figura de acción hasta los años 90 por otro. Originalmente iba a haber llevado un gorro con orejeras, fajas y un tabardo sobre una camisa azul. En otras palabras, parecía un piloto. Lucas cambió de idea y le otorgó el aspecto que conocemos de granjero. Se le puso una camisa japonesa con mangas anchas, unos Louis descoloridos, polainas a la altura de las rodillas y botas estilo Chelsea con laterales elásticos. Durante el rodaje se tuvieron que sujetar las polainas con cinta aislante de doble cara porque se le caían cada 2x3. Se pensó en un principio en un mono de una pieza, pero acabó siendo un conjunto de pantalones y chaqueta. Por supuesto, esta última iba al revés para ocultar los botones y se cerraba con velcro. Ahora bien, para aquellas escenas de Dagobah en las que el personaje la llevaba abierta, se tuvo que confeccionar una prenda completa. Las botas son especiales para la nieve, como las que había llevado en las escenas de Hoth, pero sin el ribete blanco. Se llegaron a realizar 15 bocetos para explorar este atuendo y sus accesorios. El objetivo era conseguir que el personaje pareciera más maduro. Lucas quería que fuera negro para dar a entender al público que podría pasarse al lado oscuro. También propuso que se utilizara una capa similar a la de Obi-Wan y que su entrada en la película recordase a la de Darth Vader en el episodio 4. Nilo, sin embargo, quería que llevara una capa negra con reflejos rojos para simbolizar que era religioso. George lo rechazó a la primera de cambio porque quería evitar cualquier tipo de polémica. El traje se componía de una camisa de cowboy con una cremallera oculta bajo una manga porque era muy ajustada y un kimono japonés. Se tuvieron que confeccionar un total de 11 copias de la primera
para su uso por parte de Mark Hamill y sus dobles. Glenn Randall, el coordinador de especialistas, pidió arneses de vuelo al departamento de vestuario para mejorar la seguridad durante el rodaje de la secuencia del foso del Sarlacc. Sin embargo, tras una prueba correcta, se rompió uno de ellos y un especialista británico cayó al vacío. Por suerte, aterrizó sobre la colchoneta que había en la boca de la criatura, de modo que únicamente se rompió un brazo. A partir de aquel momento, los ingleses no quisieron usarlos más. En el duelo final, Luke no llevaba el kimono y se cambió el cinturón de tela externo por uno de cuero. Más tarde, en el rodaje de la pira funeraria de Vader, el actor se equivocó de mano a la hora de colocarse el guante, de modo que ILM tuvo que arreglar el gazapo con un efecto óptico. Por cierto, esta secuencia fue rodada a última hora en el rancho Skywalker. Originalmente tenía barba, un gorro estilo Flash Gordon y una mochila en el pecho, pero se acabó optando por un diseño mucho más simple: una camisa sin botones, un chaleco sin apenas bolsillos, un cinturón como los de los western de Sergio Leone, botas de montar inglesas y guantes de cuero de conductor de Les Leston, una tienda especializada en material de carreras. Los pantalones eran marrones con tiras amarillas en vez de azules con tiras rojas y se sustituyó el chaleco por una chaqueta de similar corte. Fueron los dos únicos cambios que se aplicaron porque el director Irving Kershner quería conservar el aspecto que tenía en la película anterior. En tiempos del episodio 6, el departamento de vestuario quiso modificar nuevamente la vestimenta habitual del contrabandista, pero en esta ocasión fue el propio Harrison Ford el que se negó en rotundo. Se hicieron 3 copias de este traje diseñado para camuflarse por el bosque. Debajo llevaba un atuendo muy similar al que había llevado en las 2 primeras cintas. En un momento dado se le rompió la costura que rodeaba la cremallera del chaleco. Harrison no quiso marcharse del set y el ayudante de sastrería se lo tuvo que coser allí mismo, lo que le puso muy nervioso. La mayor diferencia de esta prenda era que poseía una mayor cantidad de bolsillos. Inicialmente, Lucas quería que tuviera cara de lémur y que llevara chaleco, armadura y cartuchera, entre otros accesorios. Más tarde cambió de idea, votando por un aspecto a medio camino entre un perro y un gato, con pelaje de pastor alemán y dejándole únicamente con una bandolera, algo que preocupó a los ejecutivos de la Fox porque consideraban que iba desnudo. Esta bandolera era un cinturón de piel al que se le habían añadido bolsas cuadradas de munición italianas. El traje en sí constaba de lana de angora y pelo de yak anudado bajo un patrón similar al de los pastores alemanes. Los zapatos eran las deportivas de talla 53 que utilizaba el propio actor, Peter Mayhew, para jugar al tenis, a las que se les cosió pelo y se les puso garras. Pero la parte más importante no fue ninguna de las anteriores, sino la máscara, obra del genial Stuart Freeborn del taller de criaturas. Creó un cráneo rígido de poliuretano con mandíbula de bisagra para que Peter pudiera abrir la boca. Luego se tuvo que utilizar una aguja hipodérmica para clavar los mechones de pelo uno por uno a mano. El magnífico resultado final vino a demostrar la dilatada experiencia del británico. Habiendo empezado en los años 30, había trabajado en más de un centenar de películas. Se dedicó a esta peculiar profesión porque colaboró en el desarrollo de instrumentos de precisión durante la Segunda Guerra Mundial tras sobrevivir a una gripe asiática que le impidió convertirse en piloto de caza. La metalurgia y el radiocontrol fueron otras materias aprendidas a raíz del conflicto que le fueron de utilidad en su futura carrera cinematográfica. Su trayectoria no podía haber sido más exitosa. En el caso que nos ocupa, recibiría una nominación al BAFTA por su labor en los episodios 5 y 6.
George quería que fuera una versión masculina del robot de la película Metrópolis. Liz Moore, una de las escultoras, llegó a dibujar 9 caras para ver cuál prefería el cineasta. Escogió, curiosamente, la que menos le gustaba a la mujer. Buscaba la que permitiera encajar con cualquier tipo de gesto o expresión. Una vez elegido el diseño, se llevaron a cabo los siguientes pasos para confeccionar al hablador droide de protocolo. En primer lugar, se hicieron esculturas de arcilla partiendo de un molde de escayola del actor, Anthony Daniels. Después se obtuvieron copias en escayola más detalladas. Brian Muir se encargó de añadir más ranuras a la cabeza, por ejemplo. En tercer lugar, se rellenaron con fibra de vidrio y plástico inyectado al vacío. Y en cuarto y último lugar, el departamento de utilería se encargó de encajar las piezas por su complejidad. Era difícil evitar que no se soltaran y que al mismo tiempo el actor pudiera interpretar al personaje. Entre otras cosas, añadieron rodamientos y anillas de aluminio a las hombreras para facilitar los movimientos de los hombros. Lucas se quejó únicamente del cableado de la cintura, pero era la única forma de conseguir que el personaje pudiera inclinarse. Anthony, por su parte, tenía un campo de visión muy limitado. Llevaba lentes de plexiglas con montura de latón para cubrir las diminutas bombillas de médico que daban la apariencia deseada a los llamados fotorreceptores. Otro problema bien distinto era el brillo. Se le tuvo que aplicar pintura mate para impedir que el equipo de rodaje se reflejara en su superficie, algo que aun con todo sucedió en algunas tomas. Esto se mejoró en tiempos del episodio 6, gracias al uso de un spray de productos químicos que obtenía el tono dorado sin necesidad de que fuera reflectante. En el episodio 5 también hubo una mejora. Las rodillas tendían a atascarse a pesar del empleo de aceite, así que se les añadió puntas para que se entrelazaran mejor con las secciones superior e inferior. Originalmente, el diseñador Ralph McQuarrie dibujó un robot con un único rodamiento, pero se consideró inviable en aquel entonces y se optó por un diseño de 3 patas. El primer prototipo se fabricó en madera y se le cerró con un reflector de una lámpara a modo de tapa. Después se confeccionaron 6 modelos en aluminio bajo la dirección de John Steers del Departamento de Efectos Visuales, John Barry del Departamento del Diseño de Producción y Peterick Engineering, empresa de productos de atención sanitaria y descontaminación. Unas unidades funcionaban a radiocontrol, mientras que otras las manejaba el actor Kenny Baker desde su interior. Se hicieron a mano a lo largo de 5 meses y 10.000 horas de trabajo. Una séptima versión es la que se incluyó en la parte superior del ala X de Luke para la batalla final. Kenny, sentado y sujeto a 2 tiras de arnés, ataba sus piernas a las patas del droide para poder moverlas. Unas mangueras industriales ocultaban las extremidades del intérprete. En tiempos del episodio 5, White Horse Toys se encargó de fabricar 8 nuevas unidades más ligeras en fibra de aluminio con una espuma expansiva que separaba el exterior del interior. Su calidad fue tal que se reutilizaron en los episodios 6, 1, 2 y 3 con ligeras modificaciones. Ralph pasó varias semanas hablando con Lucas sobre este traje porque lo consideraban el más importante de todos. Suya fue la idea de que el villano llevara máscara porque pensaba que le hacía falta para pasar de una nave a otra en la escena inicial del episodio 4. George, por su parte, propuso imitar el aspecto de los trajes árabes, lo que dio lugar a que el personaje llevara 2 capas de túnicas. El casco acampanado se inspiró en los guerreros samuráis y en los nazis. El traje era de motorista, la máscara recordaba a las antigas y la capa se parecía a las de los monjes medievales. El atuendo, elaborado en piezas para facilitar la tarea al actor a la hora de ponérselo, supuso la colaboración de todos los departamentos posibles. Brian Muir, el escultor de diseño de producción, hizo la máscara facial, el casco, la armadura pectoral, las hombreras acampanadas y las espinilleras. Llegó a trabajar durante 61 días seguidos para terminar a tiempo, partiendo de un modelo de escayola del intérprete, David Prowse. Como todo era de color negro, se tuvieron que pintar rasgos en negro satinado y bronce plateado. Los sastres del departamento de vestuario se encargaron de confeccionar el traje básico. Bermans & Nathans fabricaron las prendas interiores, los guantes, el sobreveste y la capa.
El departamento de efectos especiales hizo las lentes ahumadas a partir de unas gafas de esquiar. También confeccionaron el cierre de lengüeta para enganchar la máscara al casco. Los utileros, a partir de componentes sueltos y sin utilizar nada electrónico, desarrollaron las piezas del cinturón y de la caja pectoral. Al igual que ocurrió con R2-D2 y C3PO, el traje de Lord Vader fue actualizado en el episodio 5. Por ejemplo, se amplió el triángulo frontal para facilitar la respiración del actor y ampliar su rango de visión. Se fabricaron 6 cascos en fibra de vidrio más otros 3 para las escenas de lucha, con piezas acrílicas en el cuello y las mejillas para mejorar la visión. El mítico Bob Anderson, todo un especialista de los duelos a espada, se encargó de interpretar al villano en los mismos. Por otro lado, se añadieron luces intermitentes en el panel pectoral y en el cinturón. Para el episodio 6 se utilizaron, curiosamente, expansores dentales para adornar el interior del casco. También fue necesaria la instalación de un pequeño cañón de aire para que la mano saliera disparada cuando Luke se la corta. Initially, when the Vader was sculpted, it was slightly out, not quite symmetrical, because we didn't want it to look like a robot, like some of the other characters in the film. It had to have a more human look to it. Si esta es una nave consular, ¿dónde está el embajador? Comandante, registre a fondo esta nave hasta que encuentre esos planos y tráigame a los pasajeros. Los quiero vivos. From the first Star Wars film, there were slight changes made to Vader. It was still the original sculpt, but they flattened off the helmet in Empire Strikes Back and they put a bigger chin vent in and they finished the paint in a much more polished way. ¿Desactivaron sus hombres la hipervelocidad del halcón milenario? Sí, milord. Bien. Prepare el abordaje y las armas para el asalto. Sí, milord. I'll tell you a little bit about the way I sculpted Vader. The mold makers on the film took a mold of Dave Prowse, who was in the suit, and cast it in plaster. From the fact that I started with the head of Dave Prowse, who was in the suit, I knew that whatever I sculpted on the head would fit back onto him, but I had to have at least 1/4 of an inch of clay on at the lowest point. Do you understand that question? Yeah, what it basically means that the plaster head, when I sculpted the clay on top to create Darth Vader, I had to have at least, the very least, 1/4 of an inch, that much. So that when it's cast in fiberglass, you know that it will then, the thickness of the cast, it will always go back onto his head. Originally there was a front to the mask and a back, but because Dave Prowse was so claustrophobic within it, they discarded the back of the mask and he just wore the front. The mask was sculpted first, moulded and cast in plaster, and then on top of the plaster I did the helmet. It was after that I went on to the full plaster cast of his body to do the armour, which was a chest, shoulder bells and the shins. Es uno de los trajes más logrados, sin embargo, Lucas lo creó en un principio para llevarlo de gira. La idea era tener a un nuevo villano para evitar sobreexponer a Darth Vader, tal y como estaba ocurriendo. Más tarde se incluyó en el segundo borrador del guión como un cazarrecompensas procedente de un ejército de clones de supertropas de asalto. El concepto acabó, como sabemos, en el episodio 2. Ralph diseñó el casco a partir de un concepto descartado para las tropas de asalto para nieve. Luego se siguió el proceso habitual de desarrollar una escultura en arcilla para conseguir después un molde en fibra de vidrio. Las armaduras y los guanteletes, por su parte, se obtuvieron a partir de plástico conformado al vacío. Para confeccionar la mochila se partió de un prototipo hecho de cartón y espuma de poliestireno con el que se fabricó un patrón de madera y contrachapado.
A partir de este se obtuvo un molde de escayola para luego sacar la pieza definitiva en fibra de vidrio. Incluía un sistema de vapor que funcionaba con un propulsor de aerógrafo, pero no llegó a utilizarse. El detalle de la mira de búsqueda era en realidad una pieza de una cámara Polaroid. Se probó a incluir un lanzallamas, pero cuando el individuo que lo probó se quemó un poco la mano, se prescindió de él. Todo el conjunto estaba inspirado en el Clint Eastwood de los spaghetti western, de ahí que, por ejemplo, llevara cabelleras de Wookiee. El toque final, la capa, lo agregó Lucas en el último momento, probando a colocar una toalla sobre el prototipo y viendo que le gustaba. La primera aparición de este personaje tuvo lugar en el desfile de la Feria del Condado de San Anselmo. Curiosamente, el tipo que se disfrazó de él no tenía claro cómo se escribía Fett, así que unas veces firmaba con una sola T y otras con dos. Pasó tanto calor que llegó a notar cómo el sudor emergía de sus zapatos. Fue entonces cuando decidió que se tenía que marchar. Tras aparecer en más sesiones de fotos y apariciones públicas, Boba Fett protagonizó un corto de animación en el Star Wars Holiday Special de noviembre de 1978. Fue lo único que se valoró positivamente dentro de un programa de lo más pobre. Tal es así que hasta el propio Lucas renegó de la producción. Por último, habría que comentar las dos diferencias clave existentes entre el traje del episodio 5 y el del episodio 6. En primer lugar, el detallado casco de Joe Johnston fue sustituido por uno más sencillo fabricado por Daydream Productions. Por otro lado, los guanteletes y la mochila eran rojos en vez de verdes. Kershner, el director del episodio 5, había preferido este último color porque encajaba con el resto del atuendo. Los diseñadores del episodio 6 no debieron opinar igual. Para la secuencia del Sarlacc, por cierto, se fabricó una réplica más ligera en poliuretano flexible para facilitar que el especialista se colgara de la grúa. El equipo suplicó a Lucas que no liquidara a tan fantástico personaje, pero el cineasta, cabreado por no haber logrado su objetivo de alcanzar la notoriedad de Vader, se mantuvo en sus 13, respondiendo: «No, he terminado con él». Sin embargo, se debió arrepentir porque lo recuperó en el episodio 2. En el episodio 5, Elaine Baker, esposa del maquillador Rick Baker, interpretó a este personaje curiosamente. Eso sí, llevó una prótesis facial de látex y goma espuma, y se le agregaron ojos de chimpancé en postproducción. Rodó la escena llevando una toga azul y sentada en una silla. En el episodio 6, sin embargo, se cambió la tonalidad del traje por una mucho más oscura y se le agregó un broche para cerrarlo. Su semejanza con una roca fundida procede de un borrador del guión en el que la sala del trono se hallaba en una cueva de lava. Esta pieza fue esculpida en resina por el joyero Richard Miller. Luego le aplicó una capa de esmalte negro brillante para que se apreciara mejor en pantalla. Miller, por cierto, colaboró en gran medida en esta película. Suyo también era el bikini de Leia o la máscara de guardia de esquife de Lando, por poner un par de ejemplos. George Lucas adoptó el término inventado Greebly para referirse a cualquier adorno de los diferentes trajes y complementos. La palabra pudo proceder quizá de algún veterano del departamento de vestuario. Veamos algunos ejemplos. Los adornos que llevaban las gorras y los cinturones de los oficiales imperiales eran en realidad poleas de aluminio de tocadiscos de gama alta. Se llegaron a emplear unas 150 solo en el episodio 4. El guantelete izquierdo de Boba Fett mostraba un panel de botones obtenido a partir de una calculadora de mano. Cada película reutilizaba varios elementos del anterior. Es el caso del traje de los comandos rebeldes. Los greeblies de las bandoleras y las bolsitas del cinturón provenían de los chalecos y las gorras empleados para los trajes de los rebeldes en Hoth. Se utilizaron 50 desagües de bañeras para confeccionar los atuendos de los pilotos rebeldes en el episodio 4. La vara de guardia de esquife de Lando posee un secador de pelo a petición del propio George. Le gustaban este tipo de detalles sencillos pero extraños más que los elaborados diseños de los artistas. Los clientes de la cantina del episodio 4 muestran tal variedad de elementos que solo se podrían calificar como japoneses, rusos, árabes con cabezas de monstruos. Mención aparte merecen los diferentes motes que recibían los diseños por parte de sus creadores. El piloto de caza TIE era conocido como escudero de Vader.
A los guardias gamorreanos de Jabal Hat se les llamaba guardias cerdo. El artillero imperial recibía el mote de escarabajo por la forma de su casco. No faltaron por supuesto los guiños. El casco del explorador motorizado del episodio 6 muestra el logotipo de Pete Ronzani Designs, empresa perteneciente a un miembro del equipo. Nilo aseguró que no se percató de su presencia hasta que los trajes iban ya camino de Europa. La referencia más famosa de la franquicia, es decir, aquella que señala a la primera cinta de Lucas, THX 1138 del año 1971, aparece en color rojo en el lateral derecho del casco de Bose. El alienígena de raza duro que puede verse en la cantina del episodio 4 procede del filme Huida del planeta de los simios de 1971. Sirva este reportaje como tributo a todos los implicados en la realización del vestuario de la trilogía clásica. Su contribución es más importante de lo que pueda parecer en un principio porque fomenta en gran medida la inmersión del espectador en el universo Star Wars. También han motivado la compra de artículos de merchandising, sobre todo obviamente de disfraces. ¿Qué sería de una convención sin un buen traje de Darth Vader o Boba Fett?